No fui invitado a la boda de mi propio hermano, a pesar de haber sido yo quien cubrió todos los gastos. Según él, yo no encajaba, pero su actitud altanera se esfumó cuando el servicio de catering canceló todo a último momento. Jamás creí que tendría que contar algo así, pero aquí estoy. Esta es la historia de cómo mi propio hermano me traicionó de la manera más vil posible. Se aprovechó de mi buena voluntad, me humilló y creyó que podía actuar impunemente. Se equivocó. Y por mucho. Todo comenzó mucho antes. Mi hermano Tomás y yo nunca tuvimos una relación sencilla. De pequeños, éramos bastante unidos, pero al llegar la adolescencia, las cosas cambiaron. Tomás se convirtió en el niño estrella de la familia, el preferido. Para nuestros padres, él era intocable. Lo elogiaban sin cesar, justificaban todos sus errores como si fuera un ser superior. Yo, en cambio, era quien debía comportarse, ceder y entender cada vez que Tomás actuaba de forma egoísta. A pesar de eso, seguía queriéndolo. Trataba de ser un buen hermano. Por eso, cuando anunció su compromiso con Clara, decidí darles una gran ayuda. Tenían una boda de ensueño en mente, pero no contaban con los medios para hacerla realidad. El lugar, la comida, la decoración, el vestido, las flores, todo eso estaba fuera de su alcance económico. Al ver lo estresados que estaban, y pese a nuestra historia complicada, me ofrecía pagar absolutamente todo como regalo. No era un préstamo ni una colaboración, yo me haría cargo del evento por completo. Sí, era una cantidad considerable de dinero, pero pensé, es mi hermano, un momento único. Si puedo hacerle feliz, ¿por qué no hacerlo? Tomás estaba eufórico. Clara se puso a llorar de emoción. Incluso mis padres me felicitaron por el gesto tan noble. Por primera vez en años, sentí que mi familia valoraba lo que hacía. Pero esa sensación no duró demasiado. A medida que avanzaban los preparativos, comenzaron a surgir señales extrañas. Cuando preguntaba qué papel tendría yo en la ceremonia, me daban respuestas ambiguas, poco claras. Pensé que estaban muy ocupados, pero con el tiempo, esa duda fue creciendo dentro de mí. Un mes antes de la boda, recibí un mensaje de Clara. Ni siquiera fue una llamada, solo un texto seco y distante: hola, queríamos avisarte que decidimos hacer algo más íntimo y reducido. Esperamos que lo comprendas. Muchas gracias por todo. Leí ese mensaje una y otra vez. Creía haberlo malinterpretado. ¿Me estaban dejando fuera de la boda que yo había financiado? Llamé a Tomás de inmediato, pero no respondió. Le escribí preguntando qué ocurría. Tardó horas en contestar y, cuando lo hizo, fue aún peor: mira, simplemente no creemos que encajes con el estilo que queremos para el evento. No es personal. Ojalá lo entiendas. ¿No tomármelo personal? Estaba furioso. Mi propio hermano aceptó mi dinero, planeó la boda perfecta y luego me dijo que no era bienvenido. Necesitaba entender qué estaba pasando, así que hablé con nuestros padres. Esperaba que se indignaran, que me apoyaran, pero cuando mi madre, Carmen, me respondió, sentí un balde de agua fría. Luis, hijo, déjalo así. Es su día especial. No querrás arruinarlo, ¿cierto? Fue entonces cuando comprendí que lo sabían desde el principio. Y no les importó. Estaba completamente solo. Y tomé una decisión. Si querían una boda sin mí, entonces no habría boda alguna. Miré mi celular en silencio. Yo había estado presente en cada paso de la planificación. Los había orientado, había pagado anticipos, me aseguré de que todo saliera perfecto. Les di todo para ese día soñado y me excluyeron. Ni siquiera recibí una invitación, ni una excusa digna. Me habían tratado como a un extraño. Si hubiera sido por cuestiones de presupuesto o capacidad de lugar, lo habría entendido. Pero no fue así. Yo era quien pagaba todo. No tenía ninguna justificación. Al comienzo, el golpe me dejó devastado. Sentí como se me rompía algo por dentro, como si me hubieran usado y luego tirado a la basura. Pero esa tristeza inicial pronto dio paso a una sensación más fría, más calculada. Se creían listos, pensaron que podían jugar conmigo y que yo me quedaría de brazos cruzados. Estaban completamente equivocados. No pensaba armar un drama ni rogar por explicaciones, eso era justo lo que esperaban de mí. En vez de eso, iba a pensar con la cabeza. Recordé que todo, absolutamente todo,
estaba a mi nombre, el lugar de la celebración, el servicio de comida, las flores, el fotógrafo, yo había gestionado y pagado cada uno de esos detalles. Y eso me daba poder. Aún tenía las riendas del asunto. Fue entonces cuando empecé a trazar mi plan, con tiempo suficiente para que nada saliera según lo que Tomás y Clara imaginaban. Primero me puse a investigar. Me metí en sus redes sociales. Clara había mencionado que la boda sería algo íntimo. Falso. Había montones de mensajes de familiares, amistades y hasta colegas entusiasmados por asistir. O sea que yo no era suficiente para estar en su gran día, pero todos ellos sí. Ya tenía mi prueba. Respiré hondo, abrí mi correo y comencé a hacer llamadas. La primera fue al salón de eventos. Marqué el número. Willow Crest Events, buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarte? Contesté con tranquilidad, llamo por la boda de Tomás y Clara el día 17. Yo realicé la reserva y necesito hacer unos ajustes. Por supuesto, me respondió la recepcionista. ¿Qué cambios desea realizar? Hice una pausa breve. Quiero cancelar todo el evento. Hubo un silencio. Solo para confirmar, ¿usted es quien realizó el pago y firmó el contrato? Exacto. Todo está a mi nombre, y como he decidido no participar más en el evento, retiro también mi apoyo financiero. Comprendo. Hay una penalización por cancelación, pero no hay ningún inconveniente. La interrumpí antes de que continuara. Procedan con la cancelación, por favor. Y asegúrense de que cualquier comunicación futura se haga solo conmigo. Nadie más tiene autorización. Tras unos minutos, me confirmó, listo. La cancelación fue procesada. Colgué con una mezcla de alivio y satisfacción. Pero esto apenas comenzaba. Lo siguiente era el catering. Tomás y Clara habían armado un menú elegante con barra libre y un pastel digno de revista. Todo eso también había sido cubierto por mí. Marqué al proveedor de alimentos y repetí la misma operación. Llamo para cancelar el servicio de catering, informé con firmeza. La voz del otro lado dudó un poco. ¿Está completamente seguro? Faltan solo unas semanas y hay cargos por cancelación. Estoy seguro, respondí sin vacilar. En unos minutos, la reserva quedó anulada. Sin comida, sin barra libre. Pero no me detuve ahí. Fui uno a uno eliminando cada componente, las flores, la fotógrafa, la decoración. Con cada llamada sentía que me sacaba una espina que llevaba clavada desde hacía tiempo. Era como recuperar fragmentos de mi dignidad, una cancelación a la vez. Tomás y Clara pensaron que podían manipularme a su conveniencia, pero se equivocaron. Para cuando terminé con todo, la boda que habían organizado con tanta ilusión se había convertido en un simple salón desocupado, al que ni siquiera podían ingresar. Ya me había resignado a esperar tranquilamente el desenlace. El silencio que ambos habían guardado durante los días anteriores era muy revelador, claramente no tenían idea de que todo se había desmoronado. En algún momento me pregunté si ya se habrían enterado. ¿Ninguno de los empleados o proveedores los había contactado? Pero no, y desde luego, no pensaba ser yo quien les diera la noticia. Ellos decidieron apartarme, así que se enteraran por su cuenta. La noche anterior al evento, mi celular sonó. Era mi madre, Carmen. Dudé unos segundos si contestar o dejar que la llamada se fuera al buzón de voz, pero la curiosidad me ganó. Hola, mamá, saludé con naturalidad. Lo que vino después fue puro caos, gritos, voces nerviosas, una tormenta de pánico del otro lado de la línea. ¿Qué hiciste? Me recliné en la silla, sintiendo cómo se dibujaba una sonrisa de satisfacción en mi rostro. No tengo idea de qué hablas. No te hagas el tonto. Tomás fue al lugar y no hay absolutamente nada. Ni flores, ni mesas, ni decoración. Le dijeron que la reserva fue anulada. Vaya, qué extraño, respondí fingiendo sorpresa. Tal vez deberían preguntarle a quien se encargó de organizar la boda. Silencio. Luego, con un tono más templado, preguntó, ¿fuiste tú, cierto? ¿Cancelaste todo? Por supuesto, respondí sin dudar. Yo lo pagué. Estaba a mi nombre. Y si decidieron no incluirme, ¿por qué tendría que financiar algo donde no soy bienvenido? Escuché cómo inhalaba aire profundamente. ¿Arruinaste la boda de tu hermano? No, mamá. Él la arruinó el día que decidió dejarme fuera, después de aprovecharse de mí. Yo solo me aseguré de que pagara las consecuencias.
En ese momento, oí la voz de Tomás en segundo plano, completamente alterado. ¿Cómo que no hay comida? Cancelaron el catering. ¿Qué demonios está pasando? Podía sentir cómo su mundo se desplomaba desde el otro lado del teléfono. Faltaban menos de 12 horas para la boda. Pronto llegarían los invitados, y no encontrarían nada. Carmen seguía hablando, confundida, mientras yo simplemente dije, sí, fui yo. Y colgué. A la mañana siguiente, me preparé un café y me acomodé a esperar. Podía visualizar la escena con claridad, Tomás y Clara llegando al lugar, esperando una celebración perfecta, y en su lugar encontrándose con un salón frío y desierto. Sin sillas, sin flores, sin música, sin comida. Solo un espacio costoso, y absolutamente vacío. El primer mensaje no tardó en llegar, como si lo hubieran programado. ¿Qué hiciste? Lo arruinaste todo. Espero que estés satisfecho, escribió Tomás. Poco después, Clara soltó lo suyo, eres increíblemente egoísta. ¿Sabías cuánto significaba este día para nosotros? Me tomé mi tiempo. Di un sorbo a mi café antes de contestar, no fui invitado, ¿recuerdan? Ustedes dejaron claro que no querían que participara, así que solo seguí su ejemplo. Después comenzaron las llamadas de Tomás. 1, 2, 3 veces. A la cuarta, respondí. Déjame adivinar, dije con tono seco. Algo salió mal con la boda. Su voz del otro lado vibraba de angustia. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Los invitados llegan en unas horas y no hay nada. Nada. Vaya, eso suena grave. Quizás deberías hablar con el organizador. Oh, cierto, ese era yo. Lo hiciste adrede. Obvio. Pensaban que yo iba a pagar todo y luego me dejarían fuera como si nada. Me usaron, Tomás. Creyeron que me quedaría callado. De fondo, pude oír a Clara perdiendo el control. Podemos buscar otro catering, algo, y otra voz, probablemente alguien del equipo, le respondió, todo está reservado. No hay nada libre. La imaginé pálida, sintiendo cómo se le desmoronaba el plan. Entonces Tomás volvió a hablar, en un murmullo derrotado. Por favor, ¿podemos solucionarlo? Si recuperamos el lugar, tal vez, ese lugar estaba bajo mi contrato. Y tienen agenda llena por meses. Así que no, eso no va a pasar. En su voz apareció algo que jamás había escuchado antes. Miedo. Lo dejé saboreando el vacío de la línea y, justo antes de colgar, le dejé caer una última frase, la próxima vez piénsalo bien antes de aprovecharte de alguien que realmente te quiere. Y corté. Pero esto todavía no había acabado. Me recosté, el celular aún en la mano, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. El pequeño universo que Tomás y Clara habían creado estaba a punto de implosionar, y yo iba a ser espectador de primera fila. El verdadero caos arrancó con la salida del sol. Los mensajes comenzaron a inundar mi teléfono. Tía Karen, 8:05 de la mañana, ¿qué diablos pasa? Acabo de llegar y esto parece un pueblo abandonado. Rey, 8:15, oye, llegamos temprano a la boda. No hay nadie, se canceló, ¿qué está pasando? Cuanto más leía, más comprendía la magnitud del desastre. No solo eran Tomás y Clara quienes se enfrentaban al colapso, era toda la familia, todos los invitados. Todo se había salido de su control. Y las voces ya comenzaban a murmurar. No voy a mentir, al principio me invadió una sensación de triunfo. Pero no me duró demasiado. A medida que procesaba la dimensión del desastre, algo en mí cambió. Empecé a sentir otra cosa. Culpa. No por ellos, sino por los demás, familiares, amigos, personas que yo conocía, que habían hecho el esfuerzo de viajar o pedir días en el trabajo para asistir. Tomás y Clara me trataron como si fuera prescindible, pero ¿era justo que todos los demás terminaran pagando por eso? Entonces me vino a la mente todo lo que había pasado, cómo me dejaron de lado sin dudarlo, cómo Clara se burló en mi cara cuando le ofrecí ayudar con la organización, cómo Tomás soltó que no encajaba con el ambiente que querían para su boda. Y, honestamente, sentí que esto era justo. Tomé el teléfono. Las notificaciones no paraban. Karen escribió, están tratando de arreglarlo. Dicen que los proveedores vienen en camino, pero aquí no hay nadie. ¿Qué está pasando? Después mi tío Rey, la gente está empezando a irse. Nadie entiende nada.
No pude seguir actuando como si no me importara. Le contesté, tenía entendido que todo marchaba bien. ¡Qué tristeza! Seguro encuentran algo de comer o alguna silla suelta. Sí, sé que fue cruel. Pero observar cómo el caos se esparcía en esa familia me daba cierta sensación de equilibrio. En ese instante entendí que no se trataba solo de Clara y Tomás. Era algo más profundo, era el resultado de años de tragarme su indiferencia y egoísmo. Recordé cada ocasión en que estuve para ellos, y cómo, a la primera, me descartaron. Solo estaban cosechando lo que habían sembrado. La tarde se volvía eterna. Desde la paz de mi departamento, veía cómo todo colapsaba en tiempo real. Cada mensaje era una chispa más al incendio. Al principio, reinaba la confusión. Pero poco a poco el tono fue cambiando. Tía Karen volvió a escribir, dicen que se canceló la boda oficialmente. No hay comida, ni decoración. Todo desapareció. Y luego, el golpe final, parece que se acabó. Todos se están yendo. Es una locura. Era real. No pude evitar sonreír. Solo de imaginar a Tomás y Clara explicando el desastre, tratando de justificar que el gran día se había convertido en ruinas, era una ironía deliciosa. Pero entonces pasó lo inesperado. Las llamadas de ambos comenzaron a ser más frecuentes, más insistentes. Las ignoré al principio, hasta que un mensaje de Clara me llamó la atención. Por favor, dime que no fuiste tú quien canceló todo. Te lo ruego. Haré lo que sea. Su tono ya no era altivo ni superior. Era casi una súplica desesperada. Ya no era la Clara que siempre se sintió por encima. Era solo alguien pidiendo ayuda. ¿Y por qué debía dársela? ¿Por qué yo tenía que solucionar un desastre que ellos mismos provocaron? No le respondí. Dejé que se quedara con su angustia. Una hora después, fue Tomás quien me escribió. Nos casamos por lo civil hoy. Necesitamos tu ayuda con el lugar y el catering. Perdón por todo. Eres el único que puede salvar esto. La ironía era monumental. Me habían sacado por completo de los planes, y ahora me rogaban. Sentí un nudo en el pecho. ¿Iba a dejarlos enfrentar el desastre por completo? ¿O era mi oportunidad de usar esto a mi favor? No pude contenerme. Le respondí que ya era muy tarde. ¿No crees que hubiera sido mejor tratarme como parte de la familia desde el principio, en lugar de como un invitado de segunda al que podían dejar fuera? No obtuve respuesta. Y justo cuando me disponía a apagar el celular, sonó una llamada. Era Tomás. Su voz era apagada, rota. En serio, lo sentimos. Pero el lugar ya no acepta una nueva reserva. Y con el catering, no tenemos a nadie más. Por favor, ayúdanos. En su voz había pánico, pero también algo más. Algo que no esperaba. Ellos estaban desesperados. Y, de alguna manera, yo también. Escuchar a Tomás suplicándome después de todo lo que había hecho, tras ignorarme y menospreciarme durante tanto tiempo, me generó una sensación difícil de describir. Una parte de mí quería simplemente cortar la llamada, dejarlo lidiar con las consecuencias de sus actos. ¿Acaso no se lo habían ganado? Habían sido egoístas, manipuladores, ingratos, y ahora, finalmente, estaban cosechando lo que sembraron. Pero dentro de mí también surgió otra voz, más callada, más profunda. Esa parte que había callado por años. Siempre había sido yo el que ponía la cara, el que ofrecía ayuda sin esperar nada, el que aguantaba sin protestar. Pero esta vez no iba a ser igual. Con tono firme, sin necesidad de gritar, le respondí, voy a ayudarlos, pero esta vez ustedes me van a deber una bien grande. Y no me refiero a dinero. El silencio que siguió fue pesado. ¿A qué te refieres?, preguntó él en voz baja. Quiero decir que vas a arreglar las cosas conmigo. Se acabó eso de fingir que no valgo nada. Nada de dejarme fuera, nada de actuar como si no perteneciera a esta familia. Me van a respetar. Y lo vas a dejar claro frente a todos. Ya no soy ese que solo buscan cuando todo se está cayendo. La línea quedó muda otra vez. Podía imaginar a Tomás debatiéndose entre su orgullo y el problema real que tenía enfrente. Finalmente, cedió. Está bien. Se los diré. Pero por favor, ayúdanos. Te necesitamos. Eso era lo único que necesitaba oír.
No fue una declaración dramática, pero saber que ya no podían negarme, que no tenían más opción que reconocer que me necesitaban, fue suficiente para sentir una satisfacción muy distinta. Contesté con la misma firmeza, lo voy a solucionar. Pero recuerden bien este momento. No se puede tratar a la gente como basura y luego esperar que recojan los pedazos. Colgué. Me sentía como nunca, en control absoluto. Esta vez, todo se reconstruiría bajo mis reglas. Y lo mejor no sería salvar la situación. Sería ver sus caras cuando comprendieran el verdadero alcance de lo que habían causado. Mientras me alistaba para ir al ayuntamiento, me llegó un último mensaje. Era de Clara. Por favor, Luis, te estaré eternamente agradecida. Haz lo que sea necesario. Me detuve. Releí el mensaje varias veces, disfrutando en silencio del inesperado giro del poder. Contesté con serenidad, lo estarás cuando diga que nos vemos en el ayuntamiento. Con eso, salí de mi apartamento, listo para enfrentar el desenlace. Apenas llegué, supe que algo no andaba bien. La atmósfera no tenía nada del entusiasmo que se esperaría en una boda. Había una tensión flotando en el aire, como si todos supieran que algo estaba mal, aunque no pudieran precisar qué. El grupo de invitados era pequeño, disperso por el vestíbulo, hablando en susurros y con miradas incómodas. Tomás y Clara estaban cerca del mostrador, pero no parecían una pareja a punto de celebrar su unión. Más bien daban la impresión de haber sobrevivido a una batalla. Cuando me vieron entrar, sus rostros se iluminaron brevemente con una mezcla de alivio y ansiedad. Gracias por venir, dijo Clara con voz entrecortada. De verdad lo apreciamos. Su mirada era la de alguien que ve a su Salvador. Tomás, en cambio, apenas hizo un gesto con la cabeza, sin atreverse a cruzar miradas conmigo. El orgullo aún le pesaba, aunque intentara disimularlo en medio del desastre que él mismo había provocado. Caminé hacia ellos, sintiendo la tensión que llenaba cada rincón del salón. El lugar estaba desprovisto de toda alegría, ni flores, ni decoraciones, solo unas cuantas sillas y un juez que claramente quería terminar con el asunto cuanto antes. Aquello parecía más una audiencia judicial que una boda. Me senté entre los pocos asistentes. Algunos forzaban una sonrisa, pero en realidad nadie parecía feliz de estar allí. Lo que debía ser una celebración terminó siendo un acto incómodo, frío, casi trágico. Nadie sabía por qué se había cancelado todo ni qué demonios estaba ocurriendo. Y, sin embargo, yo sentía una especie de alivio. Clara y Tomás habían planeado este día al detalle, intentando proyectar una imagen perfecta. Y ahora veían cómo todo se deshacía frente a ellos. El juez comenzó el protocolo, pero todos estaban distraídos. Clara me buscaba con la mirada, como si esperara una señal que arreglara el caos. Tomás, en cambio, hervía de frustración. Seguro se maldecía a sí mismo por haber perdido a quien siempre lo había salvado. Y justo cuando estaban por leer sus votos, ocurrió algo inesperado. La puerta del salón se abrió. Todos giraron a ver. Un silencio denso se apoderó del lugar. Era la encargada del catering del salón original, donde inicialmente se celebraría la boda antes de que todo se viniera abajo. Se acercó con paso firme, sin saludar, y le tendió un sobre a Clara. Creo que querrás leer esto, dijo sin alterar su tono. Clara lo recibió con las manos temblorosas y, al leer el contenido, su rostro cambió por completo, primero desconcierto, luego sorpresa, y finalmente una furia silenciosa. Era una notificación formal de cancelación. El contrato había sido anulado por falta de pago, y para rematar, incluía una penalización considerable por incumplimiento. La mujer habló de nuevo, esta vez clavando la mirada en Clara. Tuvieron suerte de que viniera a avisarles. Deberían tomarse más en serio sus compromisos. Tomás, encendido de rabia, dio un paso hacia ella. Esto es culpa tuya. Se suponía que tú te encargabas de todo. Pero la mujer ni se inmutó. Tú debiste ser más responsable. Pero así pasa cuando uno trata a los demás como si fueran basura. Me limité a observar, sintiendo una profunda satisfacción. Tomás y Clara siempre habían jugado con ventaja, manipulando todo a su antojo. Pero esta vez, no había a quien culpar. El mundo que tanto cuidaron se les caía encima. Y se lo habían buscado. Cuando la encargada se marchó, Clara me miró. Por un instante, se formó un silencio denso entre los dos. La seguridad que siempre mostraba ya no estaba.
Su expresión era la de alguien que ha perdido el control por completo. Por un segundo, casi sentí lástima, pero bastó con recordar todo lo que había pasado para sacudirme ese sentimiento. El juez, visiblemente incómodo, aclaró la voz y concluyó la ceremonia a toda prisa. Nadie aplaudió. Apenas pronunció las últimas palabras, los pocos invitados empezaron a irse, uno tras otro. Yo fui el último en salir. Caminé sin prisa, con el corazón latiendo fuerte. Había sido un día agotador, lleno de emociones intensas, pero lo sabía con certeza, hice lo correcto. Recuperé mi dignidad. Les mostré que no podían pisotearme sin consecuencias. Al llegar a la puerta, esbocé una sonrisa. Lo que ocurrió ahí dentro no fue una simple escena, fue justicia. Una venganza sin gritos, pero perfectamente ejecutada. Y había algo que tenía absolutamente claro.